Es bien sabido que en la vida, todo lo que uno hace se tiene que pagar. Yo creo que no hay nadie en absoluto que se vaya al otro mundo o que muera sin haber pagado, porque el juicio de Dios y de la vida, o del karma, terminarán alcanzándonos sin importar de que nos escondamos en el lugar más oscuro del mundo. Pero el por qué les digo esto es por una simple razón. Digamos que es experiencia personal, pero antes de sacar conclusiones, quiero empezar a contarles mi historia. Mi nombre es Sofía y crecí en una familia donde la comida tenía que repartirse en 6 partes y aún así no alcanzaba. Mi madre constantemente se quedaba sin fuerzas. A ella le tocaba trabajar igual que a mi padre, pero como ambos no tenían estudios, jamás pudieron conseguir un buen trabajo. Recuerdo que muchos de mis hermanos sufrían mucho al igual que yo, y asimismo mis padres las humillaciones, sobre todo cuando ellos le pedían favores a su familia. A sus hermanos les pedían dinero, pero estos constantemente les recriminaban el haber tenido tantos hijos, sobre todo mi tío Guillermo. Él constantemente le gritaba a mi papá que mejor se hubiera comprado unos condones y de esa forma no hubiera tenido que alimentar tantas bocas. Yo no puedo juzgar la vida, mucho menos a las personas, pero entre tanta penumbra, entre tanta hambre, yo me había convertido en una muchacha soñadora. Yo quería ser cantante o actriz, algo que tuviera que ver con el espectáculo. Sabía perfectamente que en el medio se ganaba mucho dinero y de esa forma yo podría simplemente mantener a mi familia y darles una buena vida, mejores oportunidades a mis hermanos y sacar a mis papás de trabajar. Yo ya los veía cansados y frustrados porque sus hijos éramos una carga muy pesada. Conforme fui adolescente, recuerdo que con lo poquito que ganaba trabajando en trabajitos aquí y allá, me ahorré dinero para comprarme algunas buenas ropas. Esto porque yo estaba dispuesta a viajar para hacer castings para televisión, a ver si me contrataban por ahí en una novela o por ahí en una obra de teatro. Pero yo no sabía que con aquel sueño estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Les juro que fui a muchos castings, en ninguno me quisieron, pero hubo una ocasión donde camino a casa me tocó ver un letrero en el cual se estaban buscando modelos para comerciales de televisión y demás cosas. Así que apunté los datos y en cuanto pude, me dirigí para allá para ver de qué se trataba la cuestión. Iba yo bien arreglada, con mis tacones. Me peiné lo mejor que pude y también asimismo el maquillaje. Recuerdo bien que me recibió un hombre al que nunca olvidaré. Aquel tipo de nombre Marcelo. Era un tipo regordeto, con cara de amargado, el cual en cuanto llegué, me miró de arriba a abajo con un morbo que me dio mucho asco. Después me dijo muy directo: Me imagino que vienes por lo del casting, ¿verdad? A ver, siéntate, muchacha. Creo que eres guapa, tienes el porte, pero te voy a ser muy honesto. Las vacantes ya están cubiertas. Pero ¿sabes qué? Creo que me has caído muy bien. Además eres muy guapa. Te seré franco. Aquí no contratamos actrices. Aquí realmente estoy reclutando mujeres que tú ya sabes quieran vender sus servicios a cambio de dinero. Así que, si estás dispuesta, mira, te voy a dar esta cantidad de dinero y te voy a dar 10 segundos para que me digas si quieres entrar o no. Pero eso sí, ya tengo tus datos. Si tú te quieres largar en este momento y hablar sobre lo que aquí pasó, te aseguro que difícilmente vivirás para contarlo y asimismo tu familia. Pero no todo es malo, muchacha, porque a cambio si tú te quedas, yo tengo clientes muy buenos, pagan bastante bien, y te aseguro que en un par de meses habrás salido de la pobreza de la que vienes. Así que necesito que decidas ahora, el tiempo está corriendo. Aquello fue muy pero muy fuerte. Me sentía acorralada, pero también al ver esa cantidad de dinero y sobre todo de pensar en las necesidades de mi familia, créanme que no tuve mucho que pensar, y en eso, al acercar mi mano para tomar los billetes,
Aquel hombre se levantó de su silla, se acercó a mí y me pidió que me levantara. Con sus manos comenzó a tocarme. Empezó a besarme el cuello, a bajarme el vestido y a tocarme con sus manos. Bueno, pues creo que has tomado una buena decisión. Pero para esto, antes debo probar la mercancía. Quiero saber qué es lo que le voy a vender a mis clientes. Aquel tipo comenzó a pasar su lengua por mi cuerpo. Me recargó en el escritorio y ahí, de una forma acelerada y casi violenta, comenzó a hacerme suya. Yo nomás me agarraba del escritorio que sacudía, mientras aquel tipo me lastimaba con sus movimientos. Recuerdo que me sentí muy mal. Fue una escena muy asquerosa, que no la quiero ni recordar. Pero bien, ahí fue el inicio de todo. Aquel tipo Marcelo me dijo que como mínimo debía trabajar 6 meses para él. Pasado ese tiempo, si me quería largar, podría hacerlo sin problema. Y créanme que por un momento pensé en desertar, en escaparme. Pero cuando finalmente pude llegar con dinero a la casa, con una buena despensa, con kilos de carne y juguetes para mis hermanos, mochilas nuevas, libretas, al ver sus caras, llenas de felicidad, supe que el sacrificio valdría la pena. Seguí trabajando con el señor Marcelo. Realmente casi no lo veía, y las pocas veces que así era, él me trataba de forma muy amable. Me imaginé que iba a ser un tipo villano, o que me iba a tratar muy mal, pero fuera de nuestro primer encuentro, él era muy cordial y hasta le tuve respeto. Pero ya entrada en el trabajo, empecé a tener distintos tipos de clientes. Como se me había prometido, todos eran adinerados, así que pagaban muy bien o me dejaban grandes propinas. Pero también había que sacrificar cosas. Había clientes que me pedían cosas que me eran muy incómodas, algunas dolorosas, otras más asquerosas, sobre todo cuando había clientes que les apestaba la boca, algunos que no se habían bañado bien y de verdad que olían muy mal. A veces me daban náuseas en pleno acto, pero me tenía que aguantar, porque ese era mi trabajo. En muchas ocasiones llegaban incluso de a 2. Eran tipos que querían cumplir fantasías, o a veces entre una chica y yo teníamos que complacer a algún tipo. No les voy a negar, pero al principio todo aquello me daba asco, pero después le fui agarrando hasta el gusto. Había clientes que eran guapos, limpios, eran como el hombre ideal. Muchos de ellos eran casados, hombres buenos que les había tocado una mala esposa, y terminaban saciándose con una como yo. Pero en fin, tenía que resignarme a que, por ese momento esa era mi vida, y que un hombre ideal para mi vida quizá estaba muy lejos, y aquí debo confesar que siempre lo había deseado. Una vida bonita, casada, con hijos, con un hombre que me amara bien, que me hiciera el amor cada noche, que no solamente me usara como un objeto para satisfacerse, uno que me procurara, que me cuidara, que estuviera ahí cuando yo tuviera problemas, o que incluso pudiera yo también ayudarlo. Eso era algo que tenía muy encarnado. Era un sueño ideal, algo que yo quería cumplir. Llegó a haber noches en que incluso yo lloraba. Empezaba a sentirme vacía. Por una parte, mi familia estaba feliz. Yo les dije que había conseguido trabajo en un bar, sirviendo tragos, pero la cosa no era así. Si mi familia supiera cómo es que me ganaba el dinero, aquello hubiera sido muy difícil. No me lo quiero ni imaginar. Y hasta pareciera que cuando uno le pide cosas a la vida, esta nos pone las formas para obtenerlo. Y es que en aquel, no sé cómo llamarlo, casa de citas quizá, conocí a una mujer, una chica muy peculiar, de nombre Claudia. Tanto ella como yo compartíamos el gusto por salir a fumar al balcón. Ahí nos conectamos y empezábamos a platicar de cosas que nos gustaban. Empecé a tener confianza con ella. Se convirtió en una amiga, porque para ese tiempo amistades yo no tenía. A ella le conté de las cosas que yo anhelaba. Yo le dije que no me gustaba ese trabajo que teníamos, que era meramente por necesidad. En cambio, Claudia, ella me decía que sí, que a ella le encantaba ese trabajo, que ella era una mujer que nunca se podía saciar, así que, si así le llegaban 10 clientes en el día, ella con gusto los recibía, y hasta donde yo sabía, ella siempre estaba aclientada. Le daban las mejores propinas, y cuando yo le pregunté que qué le daba a los clientes,
Ella me dijo algo que me cambió la vida para siempre. Mira, Sofía, quieres saber mi secreto, ¿verdad? A mí se me hace que quieres desbancarme para quedarte con los mejores clientes. Pero no te preocupes, yo sé que tú no eres así. Y como ya tenemos confianza, te voy a platicar. Como te podrás dar cuenta, yo no soy la más bonita de aquí. De hecho, yo creo que tú eres de las más lindas. Pero ¿sabes por qué atraigo a los mejores clientes? La razón es simple. Estoy haciendo brujería. Me gusta tener un pequeño altar y hacer mis rituales. Pedir abundancia, buenos clientes, mucho dinero. Por eso es que la suerte siempre está de mi lado. Siempre me eligen a mí. Un día que puedas, pásate por mi departamento. Te voy a enseñar a que lo hagas y así puedas pedir algo para ti, un buen deseo. En una de esas hasta te llega el marido que siempre has querido. Yo te recomiendo que no lo descartes. Créeme que esto funciona. Te lo digo de confianza. Te doy toda mi palabra. Me daba un poco de curiosidad lo que Claudia me platicaba. Créanme que me dejó pensando toda la semana. Y por ello es que me decidí ir con ella. Y ya estando en su departamento, nos tomamos un café y después fuimos a una habitación donde ella tenía un pequeño altar. No voy a mencionar la deidad a la que ella veneraba, pero sí le tenía algunas velas, algunas ofrendas. Ella se hincaba sobre un tapete y cada vez que rezaba se pinchaba el dedo para sacar un poco de sangre y lo ponía en un pequeño recipiente de plata a los pies de aquella figura. Ella me enseñó todo lo que sé de brujería y como era de esperarse. Aquel día salí de su departamento bien confundida, pero también con la disposición para utilizar ese gran poder, y créanme que lo hice. Para empezar, como yo ya ganaba suficiente dinero, decidí rentarme también un pequeño departamento, muy cerca de la casa de mis padres, porque necesitaba seguir procurando a mi familia, pero también ya necesitaba mi independencia, sobre todo para hacer mis rituales. Tardé más o menos 2 semanas en conseguir un pequeño departamento. No era lujoso, era muy modesto, pero tenía lo suficiente, sobre todo la privacidad. Así que fui comprando las cosas necesarias y con la guía de Claudia. En alguna ocasión recuerdo que estando ante su presencia, ella me fue diciendo qué hacer, qué decir. Ella misma me pinchó el dedo y me orientó sobre cómo escribir mis peticiones. En aquella ocasión yo pedí abundancia, que mi estabilidad económica siguiera, que me tocaran buenos clientes, que me trataran bien, pero sobre todo pedí que me llegara uno que me quisiera, que me amara, uno que me hiciera una propuesta distinta, no simplemente el de pasar un rato conmigo. Mi amiga Claudia me había prácticamente adiestrado en el arte de la brujería. Ya me sentía yo una mujer poderosa, sobre todo porque empecé a ver cambios rápidamente. Empezaban a llegarme mejores clientes, sobre todo clientes limpios, bien bañados, y me di cuenta que de esa forma hasta le agarraba gusto al trabajo. Ya no se me hacía tan pesado, pero dentro de aquellos clientes hubo uno que vendría a hacer la diferencia. Su nombre era Marcos. Era un tipo a lo mejor no tan guapo, ya de unos 45 años. Era un hombre de negocios, evidentemente adinerado, y desde el primer día en que me visitó, él quedó deslumbrado, pero sobre todo cuando entramos al cuarto, ahí me dejó ver que yo le gustaba, mejor dicho le encantaba, y quedó flechado por mi presencia. Marcos fue un amante distinto. Mientras que los demás solamente me usaban, él sabía bien cómo hacérmelo. De hecho, me hacía el amor. A mí me encantaba la manera en que me besaba, en cómo me acariciaba con ternura y delicadeza, el cómo él disfrutaba cada parte de mi cuerpo, de una forma completa. Él era un hombre realmente experimentado, y para mi suerte, era un hombre soltero. Poco a poco se fue ganando mi confianza. Se volvió prácticamente mi mejor cliente. Iba regularmente una vez a la semana, y en una ocasión, después de que terminamos de hacerlo, él lanzó un suspiro. Ya saben, después de aquello, siempre llega ese vacío placentero que nos aterriza de nuevo a la realidad. De veras que me gustas mucho, Sofía, y te lo digo en un buen plan. Contigo he conectado de una forma que nunca me hubiera imaginado. Me gustas tanto, me pareces tan hermosa,
y por las pláticas que hemos tenido. De veras que me gustaría que lo nuestro pasara a otro plano, que subiera de nivel, es decir, me gustaría tener una relación contigo, una relación formal. Me gustaría sacarte de aquí, llevarte conmigo, que vivamos juntos y que nos olvidemos de este pasado que tienes. Me encantaría que aceptaras, porque de verdad siento que estoy enloquecido por ti. No creo que otra mujer en la vida me haga sentir lo mismo. Por favor, dime que sí, Sofía. Vente conmigo. Aquello que me proponía Marcos realmente era fascinante. Era lo que yo siempre había deseado. Y por ello es que en ese momento le tuve que decir la verdad, esperando que él me comprendiera. Espero no creas que estoy mintiendo, pero yo siento exactamente lo mismo que tú, Marcos. Siento que estoy enamorada. Me encanta que vengas y me hagas el amor, que no solamente me tomes. Me gusta que me hagas tuya, que me hagas sentir cariño, amor, comprensión. Nuestras pláticas a mí me llenan mucho. Y si la vida me bendice con un hombre como tú, créeme que yo dejo todo esto, porque créeme que lo hago por necesidad, no por gusto. Pero hay un tema. Yo de aquí mantengo a mi familia, a mis padres y a mis hermanos. Por ello es que me resulta difícil. Si me voy contigo, yo no sé hacer otra cosa. No ganaré lo suficiente para mantenerlos. Por ello es que aunque me parezca muy bonita la idea que me propones, creo que no podría aceptarla, aunque me duela en el alma. Me imaginé que Marcos se iba a desanimar, pero no. A ese hombre nada lo detenía. Por ello es que él me hizo la promesa de que si me iba con él, incluso iba a darme dinero para que mantuviera a mis hermanos. Me preguntó que cuánto ganaba al mes en aquel lugar, y él, sin pensarlo 2 veces, me propuso una cantidad que era bastante buena. Esta no llegaba a lo que yo ganaba en el mes, pero eso sí, yo prácticamente iba a convertirme en una mujer de hogar, una mujer que no tendría que trabajar, simplemente atender la comida, los quehaceres, ponerme bonita y complacer a mi hombre. Para mí aquello era el paraíso, aquella relación iba a resolver todo, pero simplemente le dije a Marcos que me tuviera paciencia. Aún me quedaban 3 semanas y media para que se me vencieran los 6 meses que el señor Marcelo me había pedido de inicio. El tiempo me pasó volando. Llegado aquel día, le di las gracias al señor Marcelo. No le gustó mucho que yo me fuera. Era de sus mujeres más lindas. Le dejaba buenas comisiones, pero en fin, yo tenía que empezar mi vida con mi sueño, con mi nuevo hombre. Aquello era maravilloso. Marcos se encargó de rentarme un departamento, en el cual nos mudamos para vivir. Compró muebles muy bonitos, el departamento ni se diga. Yo me sentía soñada, en una nueva vida. Le conté todo aquello a mi familia. Les presenté a Marcos como un hombre al cual había conocido en mi trabajo. Marcos me siguió el juego, y todo estaba bien. El único tema es que Marcos tenía que viajar constantemente. A veces se iba prácticamente casi toda la semana, y nomás lo veía el sábado o el domingo. Eso me entristecía, porque al final ¿de qué me servía vivir con alguien si ese alguien siempre estaba ausente? Pero lo aprovechaba muy bien cada que estaba. Hacíamos el amor en la sala, en el cuarto. A veces me subía en la mesa o en la cocina. Él sabía cómo dominarme, cómo hacerme sentir mujer, y yo lo amaba. Y por ello es que si él me lo proponía, yo sin problema me casaba. Cuando hablamos del tema, él me dijo que esperáramos 6 meses, que yo probara ese estilo de vida, y si me gustaba, entonces él me propondría matrimonio. Fue muy directo, y yo acepté ese trato. Así que fueron pasando las semanas, y aunque a veces me aburría en el departamento, la verdad es que me gustaba estar ahí. Por fin sentía paz, por fin llevaba una vida buena. Había otros días en los que salía a hacer compras. Me vestía bonita e iba al centro comercial, y muchas veces llegué a ver a algunos de los clientes que iban a visitarme. Los veía acompañados de sus esposas, de sus hijos, y aquellos tipos nomás se ponían rojos cuando me veían. Quizá pensaban que los iba a delatar, pero siempre fui una profesional. A mí no me importaron sus vidas, solamente el dinero que podían llevarme, y en algunos casos el buen rato de placer que pudieran darme. Me di cuenta que el mundo está lleno de suciedad, de que hay muchas máscaras vendiendo la idea de que están haciendo el bien cuando en el fondo
Están destruyendo sus familias, lentamente. Pero en fin, ese no era mi tema. Yo estaba ahí para hacer compras. Me gustaba tomarme un café a solas, observar a la gente, observar el mundo al que nunca pertenecí, el cómo ese nivel de vida era muy distinto al nivel en el que yo crecí. Pero en fin, la vida seguía y seguía. Fueron pasando un par de meses y todo era maravilloso. Me encantaba que a veces íbamos al cine Marcos y yo, o a veces íbamos a algún restaurante, pero él siempre estaba en llamadas también de negocios y su ausencia me empezaba a pesar. Pero crean que no todo fue bonito. Aquí viene lo bueno, porque créanme que, al final, cuando algo bueno te llega de repente, es porque algo oculto hay ahí, y siempre debemos de sospechar de estas cosas. Fue en una ocasión, Marcos tomó una maleta y se fue de viaje. Me dijo que volvería dentro de 4 días. Él tenía una empresa importante, no diré de qué, pero siempre viajaba para hacer negociaciones, tratos, o para buscar materias primas en las ciudades vecinas o incluso en otros países. Él tenía mucho dinero, era un hombre respetado, pero empecé a preocuparme de él porque no me había presentado con su familia. Yo sí le había presentado a la mía, y durante ese viaje que él tuvo, entré en una especie de crisis existencial. Créanme que no me sentía ni a gusto estando en el departamento, así que decidí dar la vuelta. Aquella mañana Marcos me había preguntado cómo estaba, que qué iba a hacer ese día. Yo le conté que me la pasaría encerrada, que no tenía muchos ánimos, que lo extrañaba. Ya después de un poco de charla colgamos, pero más tarde, cuando entré al centro comercial, entendí el por qué me había llamado. Realmente no había llamado para ver si yo estaba bien, sino nomás para tantearme, para saber dónde iba a estar. Y ni se imaginan que llegando al centro comercial, me senté a tomar un café donde siempre lo hacía, y desde ahí me llamó la atención que vi corriendo a 2 niños. Aquellos casi me empujan, casi me tiran, y es que yo llevaba unos tacones muy altos. Tenía ganas de gritarle a esos mocosos, pero en eso, cuando seguía hasta donde se fueron, casi me da un infarto, porque corrieron hasta una mesa en una pequeña terraza donde se encontraba comiendo ni más ni menos que Marcos, acompañado de una mujer, la cual era su esposa. En ese instante me cayó el 20. Ese miserable no viajaba, simplemente me sacó del trabajo para tenerme como su amante de cabecera. Él jamás quiso casarse conmigo, jamás me iba a pedir matrimonio. Seguro a los 6 meses se iba a aburrir de mí y me iba a desechar para luego llevar a otra mujer a su departamento, al mismo en donde yo vivía. Pensé en armarle un escándalo. Me dio mucha rabia. Créanme que hasta me dolió la cabeza y se me aceleró el corazón. Pero decidí mejor no hacerlo. Decidí retirarme. No quería que me viera, porque yo tenía que idear algo, una venganza. Al día siguiente recibí otra llamada de Marcos, preguntándome cómo estaba y qué iba a hacer, pero le seguí el juego. En fin, que ya no planeaba salir ese día, sino todo lo contrario. Planeaba hacer algo, y para nada iba a ser bueno. Iba a ser una horrible venganza, obviamente usando brujería. Me dediqué a investigar la vida de Marcos. Yo sabía sus apellidos y me dediqué a buscar en las redes sociales. Lo más que encontré fue un perfil de una mujer. Aparentemente era su hermana. En una fotografía aparecía Marcos con él, y también aparecía la esposa y los niños. Qué estúpida fui. ¿Cómo pude caer en sus mentiras? Ya decía yo que aquel mito de que el hombre siempre quiere sacar a la mujer de la prostitución es una vil mentira. Eso no pasa. Pero en fin, lo único que hice fue tomar algunas fotografías, las mandé a imprimir, y ya con estas, tomé una de Marcos y la otra de su esposa, y las puse en el altar de mi brujería. Ahí prendí una vela, coloqué una gota de mi sangre sobre la charolita, y empecé a escribir mis peticiones. Para mí, lo único que pasaba por mi cabeza es que lo peor ocurriera, que aquel matrimonio tuviera un triste final, pero sobre todo, Marcos. Yo no entendí por qué me había llenado tanto de rabia, pero era una realidad de que ese hombre había destruido mi mayor sueño, mi mayor anhelo, el casarme con un buen hombre, con uno que me diera una vida digna. Yo no había pedido un millonario, solo un poco de amor, el suficiente para ser feliz. Pero en fin, algo estuvo mal en mi petición, que al final las cosas salieron mal, y por ello estaba sufriendo.
Para el fin de semana Marcos regresó, muy tranquilo, muy contento. Ahí me cayó otro 20. Me di cuenta de que él se manejaba de una manera muy extraña. Seguramente a mí me decía que viajaba para ir a ver a su esposa. También entendí que seguro a su esposa le decía lo mismo, que seguro se iba de viaje, pero en realidad se iba conmigo a pasar un par de días. Entendí que ese hombre se merecía lo peor. Era un completo pedazo de mierda. Y aunque aquel fin de semana fingí estar enferma para no tener intimidad con él, para no tener que acercármele, él 2 días después se fue nuevamente de viaje. Yo ya me la sabía. Aquello realmente era un juego que debía terminar, pero todo era cosa de ser paciente. Pasaron varias semanas. Tuve que aguantarme el coraje, pero ya tenía la intuición de que algo iba a ocurrir, de que algo iba a llegar a sacarme a ese hombre de encima. Y créanme que tal y como me había dicho mi amiga Claudia, la brujería no miente, siempre funciona. Y aunque esta creencia ya me lo había demostrado una vez, estaba por reafirmarse una vez más. La cuestión fue muy horrible. Recuerdo que en los periódicos locales empezó a circular una noticia muy fea, en la cual un hombre había muerto asesinado. Voy a relatarles acorde a lo que leí. Sé que a lo mejor hubo detalles que no fueron escritos en la noticia, pero la cuestión es la siguiente. Pues resulta que yo no era la única amante de Marcos. Él tenía otra, a la que le vendía la idea también de que se iban a casar. Seguramente era una prostituta más, una como yo lo fui. No sé qué idea la habrá vendido, o qué le habrá hecho. No sé si también lo descubrió ser casado, pero al final es que por algún coraje, aquella mujer le metió unas buenas pastillas para dormir, las suficientes para noquearlo, y que el hombre no reaccionara ni siquiera un poco, ni siquiera al dolor. Ya estando dormido Marcos, aquella mujer le terminó cortando el miembro con unas tijeras. Enseguida, con las mismas se las clavó varias veces en el pecho, en el cuello, para finalmente terminar con su vida. Aquella escena fue horrible. Quizá la mujer estaba en un shock nervioso y empezó a gritar, tanto que rápido llegaron vecinos, llegaron las autoridades, y a la mujer se la llevaron a la cárcel, mientras que a Marcos prácticamente lo llevaron directo 3 metros bajo tierra. Cuando leí la noticia estaba conmocionada. Nuevamente me sentí un poco extraña, muy nerviosa. Empecé a sentir culpa y paranoia. Sentía que alguien me observaba. No entendía cómo funcionaba la brujería, pero si al principio me gustaba, me generaba curiosidad, ya en ese momento me provocaba mucho miedo, sobre todo por pensar que tenía que pagar algo, que en algún momento las cosas tendrían que ajustarse con Dios, con la vida, pero también momentáneamente decidí que ya no quería pensar en esas cosas, así que de inmediato desalojé el departamento y me regresé a casa con mis papás. Tomé todo lo que pude que fuera de valor, también algún dinero que Marcos tenía guardado en una caja fuerte. Creí que con esto podría esconderme, pero la verdad es que no. La policía terminó dando conmigo, y yo tuve que decir simplemente la verdad. Les conté que Marcos me había sacado de aquel lugar, que vivíamos juntos. Les dije que yo ignoraba que él fuera casado, que él me prometía una vida. Me decía que viajaba y desaparecía, nada más que eso. La esposa escuchó mi testimonio y se puso a llorar. Para ella su vida se destruyó. Su marido la estaba engañando con 2 mujeres, a las cuales les había hecho las mismas promesas. Sin embargo, a diferencia de su otra amante, yo no me manché las manos con sangre. Yo simplemente coordiné las cosas usando brujería, usando magia negra para acabarlo. El dinero que pude sacar de aquello no rindió mucho. 6 bocas que alimentar más las de mis padres era demasiado. Por tanto, tuve que ir de nuevo con el señor Marcelo a pedirle trabajo. Y el señor Marcelo, al principio como que dudó, pero después me recibió. Y para mí, aquello fue volver nuevamente a aquella vida oscura, aquella extraña forma de vivir en la que me tenía que entregar a cambio de dinero. Pero también debo decirles que mi suerte ya no fue la misma, aunque seguí pidiéndole a la brujería que me ayudara. Mi suerte ya no cambió, aquello ya no fue lo mismo. Empecé a tener clientes muy feos, malolientes, violentos. La cosa iba muy mal, pero finalmente me pagaban, y de esta forma yo podía seguir llevando dinero a casa. Recuerdo que le platiqué todo a mi amiga Claudia,
y ella estaba realmente impactada. Ella ya me había advertido sobre el uso de estas cosas, de cómo la magia negra podía destruir una vida, o muchas también. Pero aún con esto, nuestra amistad se fue distanciando un poco, sobre todo cuando a mí me detectaron una enfermedad que me iba a destruir lentamente, y la cual me había contagiado uno de los clientes. Aquella persona me contagió de VIH. Realmente aquello fue un descuido, pero finalmente es una especie de karma con la que tengo que cargar. En cuanto el señor Marcelo se enteró de aquello, de inmediato me despidió, me echó a la calle, y con ello para mí empezó un calvario, porque ya no me querían dar trabajo en ningún lado. Sufrí mucha discriminación, dejé de trabajar y de llevar dinero a la casa, y esto volvió a sumergirnos en la miseria, a falta de trabajo y de seguro social. En unos pocos años la enfermedad prácticamente ya me ha destruido. Hoy estoy al borde de la muerte. No me queda mucho, quizás semanas o cuando mucho un par de meses. Y haciendo referencia a lo que ya había mencionado, en esta vida nadie escapa del juicio de Dios, del karma o de lo que sea, ni siquiera si una se esconde en los rincones más oscuros del mundo. Véanme, si no quieren acabar como yo, mejor no se metan en problemas. Denle vuelta a la página del problema que tienen y sigan con sus vidas, porque esto es horrible. Es una cosa muy fea. Ahora lo que me duele es que mi familia dependía de mí, y también que jamás voy a vivir ese sueño ideal, ese sueño en el que quería una vida bonita, con una familia, con un marido y con hijos. Pero al final soy consciente de que mis decisiones me llevaron a esta perdición, me llevaron a vivir este infierno que estoy sufriendo, y todo por haber jugado a usar la brujería. Continuará.